Gracias, amigas y amigos de YouTube. Es un placer tenerlos en mi canal, su canal, y pedirles desde el principio que le den me gusta a este contenido que traemos hoy y que también promuevan, compartan y se suscriban si aún no lo han hecho. El análisis que traemos en este momento es de cuál es la implicación que tiene, o el impacto, por decirlo en términos más comprensibles, lo que está pasando y lo que siga pasando en Medio Oriente con respecto al panorama electoral en Estados Unidos. Vamos a dividir este análisis e iremos pasando de uno a otro punto, pero vamos a dividirlo primero con un introito sobre Oriente Medio, cuáles son los países potencia, cuáles son las características que tiene Oriente Medio, y también en un segundo enfoque, pues cuál impacto está teniendo y tendrá en las elecciones del martes 5 de noviembre en Estados Unidos en caso de que haya elecciones. Porque tengo una tesis que deseo ardientemente que no se dé, que consiste en que es probable que haya una caída, un shutdown histórico, una quiebra de Estados Unidos como cabeza del sistema geopolítico, financiero, geofinanciero, económico, de defensa, de seguridad y de mercado que se conoce como Occidente, y que sean suspendidas las elecciones del 5 de noviembre. Se apunta, según algunos analistas y unas fuentes que se están manejando con mucha discreción, a que una semana antes de las elecciones, es decir, 29 de este mes de octubre, haya ese gran crackdown, ese gran shutdown, esa gran quiebra del sistema que parece que no resiste más, porque Estados Unidos está como cabeza de Occidente en un proceso de quiebra, en un proceso de declive, de decadencia, que ya lo advirtió desde 1982 el entonces presidente Ronald Reagan de Estados Unidos, cuando creó la Comisión Santa Fe, que es un grupo de pensadores, de miembros de think tanks, de académicos de varios áreas de la producción, de la industria, etcétera, e incluso de la publicidad y del sector defensa y seguridad, que hicieron un diagnóstico que en su reporte, o Santa Fe Report, lo enfocaron en 9 aspectos, en 9 letras, en 9 palabras que comienzan con D. Está democracia, derechos, déficit, deuda, desindustrialización, está también deforestación, y la novena D es declinación del poderío estadounidense. Entonces, estas elecciones son completamente distintas a todo lo que hemos visto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como bien sostiene el analista Adrián Salvucci, que es argentino, el sistema de partidos, el sistema político en los Estados Unidos funciona como una bicicleta. ¿Cómo se explica? Que los republicanos pedalean hacia la derecha, los demócratas pedalean hacia la izquierda, pero quien sabe para dónde va la bicicleta, esa famosa nave del Estado, ese sistema internacional norteamericano, es quien tiene el timón, que es precisamente el Estado profundo. Este año 2024, 70 países han tenido o van a tener elecciones. Hubo elecciones en Rusia, en Argentina, hubo elecciones aquí en Dominicana, y las que llaman más y llenan más las expectativas, la atención de la gente, el interés mediático, son tendencia mediática, pues son precisamente las elecciones en Estados Unidos, que este año toca martes 5 de noviembre. Pero me sería cuesta arriba pensar que alguien considere que no hay relación entre lo que pasa en Oriente Medio y entre lo que pase en Estados Unidos en unas elecciones que por demás no son voto directo,
porque el votante que va a la urna o el que lo hace de manera electrónica, y fíjense que Elon Musk, el dueño de Tesla y de Starlink y de X, el antiguo Twitter, dijo que se deben retirar todas las plataformas tecnológicas por supuesto, de Internet en cuanto a voto electrónico. ¿Por qué? Porque eso es bastante fácil de manipular. Entonces, no hay elecciones directas en Estados Unidos. El ciudadano que va a votar lo hace por lo que podría llamarse una especie de turismo político, por una forma moral de hacer una especie de sacrificio por la permanencia del sistema, o para dar un voto de apoyo al candidato preferido que tiene. Entonces, no hay voto directo, sino que 500 delegados que nadie conoce ni le interesa conocer, porque cada estado tiene determinada cantidad de votos electorales que son los que deciden quién se va a sentar en la silla de Washington. Entonces, de ellos, el que alcance el voto favorable de unos 270 delegados o 278, no tengo el dato exacto, el que tenga mayoría de esos 500, pues esa persona es que se va a sentar en el trono por 4 años para agotar su cuatrenio. Estas elecciones en Estados Unidos son completamente distintas, porque no solamente está en juego si es Trump que regresa a la Casa Blanca, si lo dejan porque en 3 meses le han hecho 4 atentados, o si es la vicepresidenta Kamala Harris que se va a sentar. No, es un cambio de época, es una lucha entre dos sistemas. Un sistema liberticida, un sistema muy relacionado con las agendas LGTBQ, con la agenda de la pedofilia, con la agenda abortera, y otra parte que quiere seguir o retomar el sistema. Por esa razón, el lema de campaña que utilizó Trump en 2020, en su robada presidencia o asaltada presidencia, pues fue Make America Great Again, o sea, hagamos grande a América, es decir, a Estados Unidos nuevamente. Entonces, ahí está el lema, ahí está el tema, y hay una contraposición y una lucha entre dos sistemas. Está el Estado profundo que no lo quiere, aunque es posible y muy probable y es hasta lógico que una parte del Estado profundo esté con Trump. Pero otros están con la figura de Kamala Harris, que nos la están vendiendo como si fuese Kamala a la mala. Es obligado que sea Kamala sí o sí. Pero los que aspiran a la presidencia en Estados Unidos, por regla, deben presentar algún plan de gobierno. Hasta el que aspira a la presidencia de una junta de vecinos en un barrio X, pues menciona y detalla un posible plan de gobierno de qué piensa hacer. De Kamala no se sabe nada. Kamala, se sabe que los vicepresidentes por lo general no suenan mucho. El presidente concentra todo, igual que como pasa aquí en Dominicana. Y Kamala tiene su contra, diciéndolo en términos no discriminatorios, sino en términos llanos, en términos realistas, tiene 2 cosas en contra: que es mujer, y segundo, que ella es negra. Ella no es afroamericana, o sí es afroamericana por vía de su padre, pero su mamá es de la India, tengo entendido, una doctora de la India. Entonces ella tiene esas 2 cosas en contra. ¿Qué otra cosa tiene en contra? Hay 2 más, por lo menos. Una, que ella ni se enteró, dio síntomas de que ni se enteró, ni le importó ser vicepresidenta. Entonces ahora, por la debacle de Joe Biden y sus limitaciones cognitivas y las 2 trepanaciones de cráneo que le han hecho y todo su despiste, y que se cae con facilidad en cualquier acto público, es posible que nos esté dando un mensaje diciéndonos: Estados Unidos
se está cayendo porque yo también me estoy cayendo. Entonces, los que ponen los presidentes, parece que como pusieron a Biden, y miren lo que ha sido Biden, cómo ha acabado con Estados Unidos, esa administración, cómo ha destruido los cimientos tradicionales, las bases, incluso morales de Estados Unidos, han sido destruidas y están siendo destruidas, comenzando con una migración desorganizada, abierta, para destruir la identidad nacional de los países. Ojo, aunque se sabe que Estados Unidos es un país que fue formado por migrantes y siguen llegando migrantes y seguirán llegando. Entonces Kamala tiene en contra, primero, que ella no se enteró que fue vicepresidenta. La encargaron del sistema fronterizo y fracasó. Encima de eso, no se sabe cuál es su postura estratégica. No se sabe cuál es su idea de cómo cogestionar junto con actores como la misma Rusia y China y los países emergentes como los BRICS, como los tigres asiáticos, como la Asociación Euroasiática, la Asociación ASEAN que encabeza China, etcétera. Entonces, ella no ha dicho qué quiere para el mundo. No se ha referido de cómo rescatar la destruida economía norteamericana, que se sigue financiando de las emisiones de dinero inorgánico, porque tienen una Reserva Federal que fue creada de manera sorpresiva el 24 de diciembre de 1913 durante la presidencia de Woodrow Wilson, y es una gran impresora de dinero que no es reserva, bueno, guardan lo que imprimen, pero no es federal siquiera, sino que eso es un banco privado. Entonces, yo sé que alguna gente no sabían que en Estados Unidos no hay voto directo, que no gana ni es presidente el que saca más votos. Y tal vez no sabían que la Reserva Federal es privada, no es del gobierno. Entonces, ellos emiten dólares y el dólar va a parar a todos los rincones del mundo, aunque los BRICS, países encabezados de manera fundacional por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se ha unido Egipto, se unió Arabia Saudita este año, que no renovó el famoso acuerdo con Estados Unidos, acuerdo petrolífero que dio origen al petrodólar, que es de 9 de junio de 1974, con el renunciante presidente Richard Milhous Nixon. Y se han unido incluso Palestina, no Gaza, pero Gaza pertenece a Palestina. Palestina va a ser admitida como miembro de pleno derecho de los BRICS, porque el mundo se está moviendo hacia el este y tienen una estrategia. Ya tiraron su moneda digital, su BRICS Coin, ya el año pasado, y tienen una estrategia de desdolarizar la economía global. ¿Pero por qué? Pero China todavía pertenece al SWIFT, está conectada al Sistema Internacional Interbancario o SWIFT. Pero a Rusia la desconectaron. A Rusia le metieron más de 100 sanciones cuando comenzó lo que Putin llamó dulcemente operación militar especial en Ucrania, o la invasión a Ucrania, pero que ya no es una invasión rusa, sino que la gran víctima, tanto de rusos como de estadounidenses, como de los europeos, que en su condición de ser miembros de la OTAN, pues están operando ahí. Ya es una guerra entre la OTAN / Estados Unidos como principal país miembro de la OTAN y que paga el 70% de los 400.000 millones anuales que cuesta la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, del 22 al 24 de este mes de octubre, días antes, menos de 15 días antes de las elecciones en Estados Unidos, en caso de que haya elecciones, en caso de que no haya ese shutdown y no comience el Great Reset o el gran reseteo, para derribar todos los paradigmas y todos los sistemas que hemos conocido hasta ahora, mayormente en el mundo occidental. Pero en el mundo euroasiático, entienda mayormente China, Rusia y China, pues tienen otro enfoque y no están metidos en ese grupo.
Entonces, del 22 al 24, en la ciudad de Kazán, que pertenece a una antigua república soviética, pues tendrá efecto la cumbre anual del bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que fue creada en el año 2005. Entonces ahí se le va a dar un golpe, no definitivo, pero un golpe importante al dólar como moneda de hegemonía global, porque nada más el hecho cambiario, con la excepción de la libra esterlina, que es inglesa, que es la única moneda que vale siempre más que el dólar, ojo, pues ellos cobran el señoriage. ¿Qué es el señoriage? El señorío es el porcentaje de cambio. Cuando Trujillo emitió la moneda dominicana, se fundó el Banco Central en el 41 y el Banco de Reservas en el 47, y hubo la emisión de moneda nacional, el peso dominicano. Esos pesos, con la efigie de Trujillo en el centro, valían exactamente igual que el dólar. Entonces, en esa reunión en la ciudad de Kazán, cerca de Rusia, ahí van a asistir los nuevos miembros que van a ser juramentados como integrantes. Van a entrar más países asiáticos, va a entrar, por supuesto, Palestina, y va a entrar también otros países de Oriente Medio, ojo, muy importante. Entonces, hay que ver y poner un pie en Oriente Medio, Medio Oriente, Oriente Próximo, Lejano Oriente, como se llama, y hay que poner otro pie en el escenario electoral en Estados Unidos. ¿Quiénes son los candidatos? Un Trump que tiene experiencia de Estado de 4 años. Es un hombre que habla sin papelitos, como estamos hablando aquí, sin teleprompter que leer. O sea, que el que habla directamente, el que dice lo que piensa, es más sincero que el que te hace un discursito escrito dulzón para que tú te tragues y te dejes meter, por ejemplo, la reforma fecal que está organizando este gobierno en contra de mayormente la clase media y de los de abajo. Pero el tema es las elecciones de Estados Unidos y el impacto que tiene el escenario de guerra abierta que está sucediendo en estos momentos en Oriente Medio. Israel, que es una cuña como clavada en Oriente Medio, está rodeada de enemigos. En los ataques que hicieron el pasado año, en octubre de 2023, aniversario de la guerra del Yom Kippur, que fue 7 de octubre de 1973, pues el único país que es árabe, que tiene una importante población palestina, que es Jordania, y que la esposa del rey, la reina Rania, si no me falla el dato, es palestina. Pues ese fue el único país que interceptó algunos drones y algunos misiles que iban a impactar a Israel en un gesto que de seguro no le gustó a los árabes con diferentes tendencias islámicas, ya sean chiitas, que es la minoría, o sean sunitas, que es la mayoría. Y entonces Israel está rodeada de enemigos con esa excepción. Entonces, actualmente, ¿qué está pasando en Oriente Medio? Estamos acostumbrados desde niños a ver que hay explosiones, que hay muertos, que hay enfrentamientos, que hay personas acuchilladas, que hay guerra, que hay conflicto, que no hay entendimiento entre los países de Oriente Medio con Israel. Porque la mecha que encendió el estado de cosas que estamos viendo ahora fue precisamente la resolución de noviembre del 47, la resolución 181 bis de la Organización de las Naciones Unidas, que no tenía 2 años de su creación, en la que establece
en los antiguos territorios del mandato británico en Palestina, que fue fruto de la partición entre dos países triunfantes de la Primera Guerra Mundial, entiéndase Reino Unido o Inglaterra y Francia, donde los cancilleres de ambos países firmaron el 16 de mayo de 1916 el famoso acuerdo Sykes-Picot con los dos cancilleres, y se crea un mandato británico sobre la tierra de Palestina completa. Todavía el Estado de Israel que conocemos no existía. Entonces, esa fue la mecha que encendió, porque inmediatamente la ONU tuvo que mandar su primera misión de paz a Oriente Medio, que fue en 1947. En el 48, mayo 10, proclaman el Estado de Israel. David Ben Gurión, el llamado Cachorro de León, que fue el primero de los primeros ministros del Israel recién fundado, el primer ministro, y estuvo en el gobierno desde 1948, cuando en la ceremonia de un viernes en la noche de recibo del sábado, que es el día sagrado del judaísmo, pues él proclamó el Estado de Israel tomando como base la resolución 181 bis de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se encendió el fuego y ha habido guerra de ahí en adelante. Un hito importante fue casi 20 años después, fue la Guerra de los 6 días, en que Israel ataca a Egipto y todos los otros países enemigos lo atacan. Pero fue una guerra corta, porque ese pequeño país, el gran Estado de Israel, el gran país, la gran nación judía, hebrea, israelita, pues ellos no podían darse el lujo de llevar una guerra con tantos frentes, con frentes a la redonda. Por términos económicos, ellos buscaron la forma de hacerlo una guerra que no resultase muy cara, que no durase mucho. Por eso los golpes de ellos fueron devastadores. Un elemento que hay que resaltar es que el Estado de Israel es el único país de Oriente Medio que tiene bombas nucleares. Pero también el Estado de Israel surge y es fundado como un proyecto de desarrollo, y es la única democracia a la redonda de Oriente Medio que usted puede encontrar, con todas sus imperfecciones y sus cosas, y no tiene una constitución política. ¿Por qué? Porque es una teocracia judaica, donde la ortodoxia del judaísmo con la Torá, el Talmud ya babilónico o el Talmud de Jerusalén, la misma, los otros libros, los profetas, los escritos y todo, es lo que rige la vida política de Israel. Tienen el Knesset, que es el parlamento, tienen sus partidos y tienen todas las estrategias, todas las figuras y estructuras de un sistema democrático, y les ha funcionado. Eso es importante. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Oriente Medio? Bueno, que Israel tiene 7 frentes. Tanto el primer ministro Benjamín Netanyahu como su ministro de Defensa, el general Yoav Galán, han identificado 7 frentes de batalla simultáneos. O sea que Netanyahu, que ha roto el récord de permanencia en el poder, ya derrotó al histórico David Ben Gurión, que duró 15 años, del 48 al 63, pues ya Netanyahu lleva 6 periodos de gobierno. Tiene tres acusaciones de corrupción política, manipulación y todas esas cosas, pero eso ha sido mandado a guardar porque Israel está en un momento
crítico en un momento escatológico profético, sea usted creyente o no. Y si usted no cree o cree, usted puede buscar el libro del profeta Zacarías en el capítulo 14, donde habla de un momento que yo me temía como analista hace años. Yo me dije, pero con tantos años en que Israel es exclusivista en su religión, usted no puede practicar el judaísmo, ellos no le hacen promoción a nadie. En que Israel ha sabido vencer a tantos enemigos, en que Israel pasó por lo que se llama el holocausto, que le dan el nombre a la ofrenda del todo quemada, que eso es lo que significa, porque en las demás ofrendas, que son, tengo entendido, 7 ofrendas, 7 fiestas, creo que 7 ofrendas, estoy hablando de memoria, sin notas y sin teleprompter, pues el día más sagrado es el Yom Kippur, que fue ahora, este sábado pasado, tocó el 12 de octubre este año. Entonces, hay 7 frentes de batalla abiertos, voy a tratar de decirlos de memoria. Está el frente de Yemen con los seguidores de Houthi, la zona del Mar Rojo. Está Irak, está Irán, que tuvo su guerra de 10 años. Está Siria, está el frente del Líbano, donde hay en curso una invasión terrestre y han demolido, literalmente hablando, la ciudad más importante del Líbano, que es un país pobre de Oriente Medio, que tiene unos 10.400 kilómetros cuadrados, como el tamaño de Puerto Rico de superficie, y que tiene un PIB global número 88, lo que indica que es un país pobre, y tiene supuestamente 5.4 millones de habitantes, según el último censo que hicieron en el Líbano fue en 1932. Sin embargo, hay más de 7 millones en Brasil de libaneses, y en la mayoría de los países, incluso aquí en Dominicana, hay una importante comunidad libanesa. Entonces, de los enemigos de los frentes, está Yemen, está Siria, el último es Turquía, Yemen, Siria, Turquía, el Líbano, Irak, y tiene también a Irán, es decir, Irak e Irán. Es decir, que tiene, y por supuesto Palestina / Gaza, son 7 frentes de batalla, y así suenan las alarmas, y el frente más peligroso que tienen es Irán. ¿Por qué razón? Porque hay un juego estratégico hace unos meses en que Israel está pujando, insistiendo y haciendo lobby para que desde Estados Unidos salga un ataque o una declaración de guerra contra Irán. Entonces, el juego está entre quién se va a montar en la silla de Washington. Si llegará Trump, que en los 4 años 16 al 20 no nos metió en ninguna guerra, lo que indica que su presidencia fue un fracaso o según la opinión del complejo militar industrial, de las empresas de la guerra, de los think tanks de la guerra como la Rand Corporation, de las empresas que cotizan en Wall Street, como la General Electric, que no hace solamente tostadoras, licuadoras y neveras, como la McDonnell Douglas y la Boeing Corporation, que hacen armas y hacen bombarderos. Entonces, eso fue un fracaso, el que el presidente Trump no le declaró la guerra a nadie. Lo único que él hizo en esos 4 años, recuerdo como ahora, fue tirarle 39 misiles a una instalación militar en Siria, pero se le avisó para que la desalojaran, y estando él en Mar-a-Lago compartiendo con el mandarín Xi Jinping, presidente de China, el mejor presidente que ha tenido China después de Mao, porque Mao no fue la gran cosa. ¿Por qué? Porque nadie podía llevarle la contraria y había una gran base ideológica. El pensante grande que brilló antes de morir de cáncer fue nada menos que Deng Xiaoping, que releva a Zhou Enlai, que era el doctor Zhou, hablaba inglés fluido, había estudiado en Reino Unido, era médico.
Pero Deng Xiaoping es el que hace las grandes transformaciones en China. Pero ninguno de los presidentes que ha habido en la República Popular China, entiéndase la China contemporánea, que comenzó el 1 de octubre de 1949, el mismo día en que, poniendo fin a esa guerra con Chiang Kai-shek con 1 millón de chinos se va a poblar Formosa. Y les reitero que los taiwaneses son chinos, histórica, cultural y civilizatoriamente, y mantienen gran intercambio cultural y de estudio, tanto de China como la pequeña Taiwán, que la parte dominicana de esta isla le llevamos 12.200 kilómetros de superficie. Pero es una potencia regional porque la crearon como un estado de laboratorio los Estados Unidos para tener un amigo, un aliado que me deba mucho frente a las costas de China y poder desarrollar una eventual guerra proxy formalmente o inicialmente entre China y Taiwán, como están así, hicieron el montaje en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, todo eso va a tener un efecto, lo que pase en Oriente Medio y lo que pase en Estados Unidos. Se comenta, según algunos analistas, que el premier Netanyahu y su círculo quieren que sea Trump que gane, pero la guerra está asegurada y el dinero está asegurado si es Kamala. Kamala no ha dicho qué va a hacer con la economía, para levantar la economía. Kamala no ha dicho qué va a hacer con la migración. Kamala no ha dicho cuál es su pensamiento y su filiación ideológica, porque ya las ideologías supuestamente murieron y lo que existen son las agendas marcadas por los centros decisorios del poder, como el Foro de Davos de Klaus Schwab o Schwab, y pensadores como su lugarteniente Yuval Noah Harari, que es el cerebro ahí de esa organización que fue fundada en enero de 1971. Entonces, vimos ya el desastroso debate y la desastrosa participación de Joe Biden con Trump el 27 de junio pasado. Y de ahí ellos se reconvencieron, o el mismo Biden se convenció de que él no aguantaba tal vez ni a terminar el actual periodo que concluye en enero del 25. Y le quedaban 6 meses y pico en el poder. Entonces sacaron a Biden, lo defenestraron, te fuiste. Entonces sacaron ¿cuál es la carta? Porque no hay candidato. Fíjense que ambos partidos tienen problemas comunes. Es que no se ve, no se avisora probables candidatos de ambos partidos que puedan sustituir tanto a Biden, que ya lo sacaron de circulación, y al mismo Trump. Entonces, otro elemento importante es que así como Trump enfrentó a la señora Hillary Rodham Clinton en las elecciones anteriores, ¿verdad? En las elecciones anteriores, pero enfrentó a Biden en las elecciones 16 al 20 a Hillary Clinton. Y para el periodo 20 al 24, por supuesto, a Joe Biden, pero ahora vuelve a enfrentar otra mujer alineada con el clan Clinton, alineada con las Big Tech de California, donde ella fue fiscal, y alineada con el poder de los Obama, que están tras bambalinas moviendo los hilos para que ella alcance la presidencia de Estados Unidos y poder acelerar así la destrucción del propio Estados Unidos, que está en un proceso de desmonte, en un proceso de debacle. Los imperios, en este caso Estados Unidos viene siendo una forma o una versión del imperio romano, un imperio democrático, tienen su tiempo de despegue, tienen su top, pero tienen también, no tienen su auge, pero también tienen su caída. Y lo que se ve
El que no lo quiera ver, que no lo vea, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es que Estados Unidos / Occidente, o Estados Unidos como cabeza del sistema de pensamiento político, económico, financiero, capitalista, liberal, democrático de Occidente, se está cayendo, pero un imperio no cae tan fácil. Un imperio puede durar 90, puede durar 100 años cayéndose, pero Estados Unidos / Occidente se está cayendo. El hecho de que hayan puesto a un Joe Biden como presidente prueba que ahora quieren poner a alguien peor que Biden, que viene siendo Kamala, que tuvo una entrevista arreglada con CNN, que se sabe que es una cadena muy alineada con ellos, con los progres, con los socialistas, con los neocons o neoconservadores, donde está el señor Bolton, donde está Victoria Nuland, que la quitaron de vicesecretaria o subsecretaria de Estado con Anthony Blinken hace un par de meses, y tienen ese enfoque de que el mundo dé un cambio y que se cumpla lo que ya está presentado en el libro Sociedad Abierta. Es un mundo que habla de una entropía, de una distopía que mata, desaparece, destruye todos los fundamentos que hemos conocido hasta ahora y todo el sistema norteamericano que hemos conocido de Estados Unidos como cabeza del mundo occidental. A mí me sorprende hasta personas evangélicas, personas que son cristianos confesos, que dicen que no se van con Trump y entonces se agarran para donde Kamala. Y yo le pregunto, ¿usted quiere que sus hijos o sus nietos se autorice la pedofilia en Estados Unidos? Que eso es lo que viene. Ojo. Que la zoofilia, usted puede casarse o convivir con un animal, con el que sea, eso se establezca. Y que vengan todos los controles de esta sociedad liberticida, que fue narrada por dos autores, uno Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz, que se los recomiendo si no lo han leído, y el otro, 1984, publicado en 1948 por un señor bajo el seudónimo, que ese no era su nombre, de George Orwell. Entonces, eso es lo que se está jugando. Se está jugando la destrucción del sistema norteamericano, la destrucción de Occidente, la muerte de Occidente como una visión del mundo, como una forma de gestionar el mundo. Pero Kamala no ha dicho qué va a hacer con la economía, qué va a hacer con el techo de la deuda, cómo va a cogestionar el poder global en un mundo multilateral, porque ya con la caída o implosión de la Unión Soviética, los imperios caen desde dentro. Eso pasó en el Imperio Romano, pasó en la Unión Soviética y le pasará a Estados Unidos. Los enemigos externos, aquellos bárbaros de que hablaba el Imperio Romano, no tuvieron casi nada que ver, porque la destrucción comenzó desde dentro. Y en esos dos casos, mayormente en el caso emblemático históricamente del Imperio Romano, comenzó con una degradación moral terrible, con una promoción de estas agendas y de estas aberraciones sexuales, vistas como modernismo, vistas como actualidad, vistas como una tendencia. Entonces, si gana Kamala, lo que va a pasar es que van a fortalecerse todas esas agendas. Va a aplicar la política Open Borders, o sea, fronteras abiertas, Open Sky, cielos abiertos. ¿Para qué? Para que pierda personalidad y carácter identitario los Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un país creado con base en la inmigración o la migración extranjera. Entonces, del otro lado está Trump, que enfrenta todas esas agendas, que es opuesto al aborto, es opuesto a la agenda LGTBQ, como también lo es Rusia,
y también lo es China, y también lo es Norcorea. ¿Pero qué quieren? Que todo el mundo piense igual, que haya un pensamiento único. Y ese pecadillo de Trump no meter al mundo en una guerra en 4 años prueba claramente de que se la quieren cobrar. Por eso los medios de comunicación, todos esos mainstream, están hablando en contra de Trump y se han inventado y han hecho una especie de carpintería mediática urgente para vendernos a Kamala a la mala. Kamala sí o sí. ¿Cómo? Construyendo una idea, porque ella no ha dicho nada de sus estrategias, no ha dicho nada de su forma de pensamiento, no ha dicho nada de su visión del mundo, no ha dicho nada de cómo va a gestionar la economía, no ha dicho nada de cómo va a manejar el welfare, el estado de bienestar, las ayudas, el Medicaid, el Medicare, cómo va a manejar la defensa, cuál sería su política, porque todos los presidentes a lo largo de los 4 años de su mandato en Estados Unidos tienen que publicar en la fecha que ellos consideren, en la fecha que ellos quieran, la doctrina nacional de seguridad o doctrina de seguridad nacional. Kamala no ha dicho nada. En la entrevista manejada y manipulada y editada en CNN, pues ella quedó más o menos, pero cometió el error, el resbalón estratégico de ir donde Oprah Winfrey, que está alineada con todo esos movimientos, que ha sonado y aparecido en videos en la fiesta de Diddy Combs. Ojo. Y entonces va donde Oprah. Y yo supongo que ellas dos hablaron las dos muy bien antes de limaron, cuadraron lo que iban a hacer. Pues ni siquiera así esa señora pudo hacer una buena entrevista. Ya no concede entrevista, no se sabe quién es Kamala, solo se sabe que está alineada con la agenda del foro de Davos y de George Soros. Eso se sabe. Pero no se sabe y ella no ha dicho quién es ella, qué piensa hacer con los programas de asistencia, con la migración, con el techo de la deuda, cómo va a cohabitar y cogestionar el poder global con China y Rusia y otros actores mundiales. Entonces, ella no ha dicho nada, nos la están metiendo por ojo, boca y nariz para que el ciudadano norteamericano vote por ella, aunque, como advertí al principio, no hay un voto directo, sino que hay que ver qué van a decir o a decidir la mayoría de los 500 delegados. Cada estado tiene determinada asignación de votos electorales. California, que es su estado principal, su estado natal, pues tiene 56 votos electorales. New Hampshire, por ejemplo, tiene solo un voto. Sin embargo, históricamente, en los últimos 50 o 60 años, el que gana la convención en New Hampshire va y se sienta en el Salón Oval de la Casa Blanca. Entonces, está Estados Unidos presionando, y hasta en cierto modo es la tesis que yo tenía hace muchos años, de que va a llegar un momento geopolítico en que no solo los países que rodean, los estados que rodean a Israel en Oriente Medio se le van a virar, sino hasta el mismo Estados Unidos se le va a virar. Rusia históricamente ha sido un aliado del pueblo judío, históricamente. La iglesia durante el periodo soviético, la iglesia ortodoxa rusa no fue perseguida, aunque se hablaba de un comunismo ateo y disociador y que Rusia era comunista. Entonces, lo que pase en Oriente Medio tiene sí o sí impacto en las elecciones del martes 5 de noviembre en Estados Unidos. El resultado de las elecciones y lo que pase de aquí al 5 de noviembre, tomando en cuenta del 22 al 24 la cumbre de los BRICS en Kazán, tomando en cuenta ese anunciado discretamente Jueves Negro de 1929, que lo van a editar ahora los dueños del mundo, probablemente el próximo 29 de
octubre. Estoy hablando hoy 16 de octubre de 2024. Faltan semanas para las elecciones, pero es posible que haya un crackdown, que haya un shutdown, que haya un cierre del gobierno, que haya una quiebra del sistema occidental encabezado por Estados Unidos y que no haya elecciones el 5 de noviembre. Aunque tengo la tesis hace ya 5 meses de que en las elecciones del 24 ni Biden ni Trump iban a estar en las boletas. Ya tengo un 50% de la razón porque ya Biden está fuera. Entonces estamos con Kamala, que sería la primera mujer presidenta o presidente, como usted quiera que se diga, pero también hay que decir esto, que quizá es vergonzoso decirlo en términos estratégicos de un análisis como este, que es la primera negra que aspira, mujer y negra, a la presidencia de Estados Unidos, porque el elemento racial pesó y ha pesó en la conformación de Estados Unidos desde su tiempo fundacional, 1776, con la Constitución de 1788, 12 años después, ha tomado cuerpo a lo largo de toda la vida republicana. Y todavía lo racial es un punto determinante. Si ustedes quieren, pregúntenle a algún dominicano que vive en Estados Unidos cómo hay calles que de ahí para allá no hay negros ni hay hispanos, cómo hay áreas que son de chinos, áreas que son de pakistaníes, áreas que son para comunidad dominicana y latina, porque eso está organizado así. Y el elemento racial es un elemento determinante. Lo racial, y en este caso, el sexo, que se trata de una mujer que está respaldada por las Big Techs, por las grandes compañías tecnológicas de su estado natal, que es California. Entonces, concluyendo, la idea es que haya un crackdown, que haya una ruptura, que haya una caída, por supuesto, en el sector económico, político, porque Estados Unidos está fracturado no solo en dos tendencias. Fíjense que Trump es el único presidente que ha emitido una alerta nacional mediante una orden ejecutiva por la amenaza y por el desastre del uso de opiáceos. El fentanilo es una droga que está acabando y pone a la gente zombie así en plena calle. Entonces, se está jugando la continuación del mundo tal como lo conocemos. Se está jugando la eventualidad de que Irán posea una bomba nuclear. Se está jugando la posibilidad de que Israel le tire una bomba nuclear a Irán. Y Turquía, que es el único Estado no cristiano miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene el segundo ejército de la OTAN después del ejército norteamericano. Es probable también, con la ayuda de Rusia, que le ha vendido los S-300, plataforma antimisiles, y los S-400, es probable que esos 7 se pongan de acuerdo para tratar de desaparecer a Israel, lo cual es imposible. Israel no desaparecerá del escenario mundial, y alguna gente le quilla esto, porque Israel es el pueblo protegido por Dios. Lo vamos a dejar aquí. Le dejé esa provocación al final. Ponga sus comentarios de manera respetuosa y dele like y suscríbase y promueva esta plataforma General Arias Matos, donde traemos análisis políticos del patio, pero traemos también cosas del entorno global y buscamos la forma de presentar análisis prospectivos, proyecciones desde la realidad hacia adelante, a futuro, a corto o mediano plazo, de lo que puede pasar en la situación mundial. Muchas gracias si ha llegado hasta este final. Bendiciones.